Una de las prácticas más comunes que ha existido dentro del fútbol mexicano desde tiempos inmemorables ha sido la multipropiedad de equipos, que consta en que un equipo, ¿verdad? O un grupo de empresarios es dueño de uno o más franquicias. Han habido planes, tengo entendido, y esto me lo pueden corroborar o no, Barack Feber, Pilar Pérez y Héctor Huerta, han habido planes para erradicar esto, pero se han quedado en eso, en solo planes. Y Atlas, que acaba de coronarse como campeón del fútbol mexicano, está dentro de esa mayoría de equipos que pertenecen a un grupo empresarial, a ese grupo Orlegui, encabezado por Alejandro Irarragorri, quien cuenta con Santos desde el año 2006 y con Atlas desde el año 2019. Héctor Huerta, quiero comenzar contigo porque has sido un crítico muy activo de este fenómeno que solo existe, parece, en el fútbol mexicano, pero como Atlas, el club de tus amores, al fin se coronó campeón, pese a tener en el pasado la fama de no ganar campeonatos y ser un equipo de papeles secundarios, que dicho sea de paso, estuvo cerca de descender en algún momento, te pregunto si has cambiado tu opinión sobre la multipropiedad de México. Mira, la saludo primero con mucho gusto, Pili, Caro, Barak. Es más fácil para mí cambiar de esposa, de religión, de lo que tú quieras, que cambiar de equipo. Entonces, de equipo no va a cambiar nunca. El problema del equipo al que yo le voy es que desde 2013 yo me impuse digamos, la penitencia de no ir al Estadio Jalisco a ver al Atlas mientras fuera multipropiedad. Y me impuse también la autocondena de no comprar ninguno de los productos que ellos elaboren para no colaborar justamente al éxito de la multipropiedad. Yo estoy totalmente en contra de la multipropiedad. Sigo creyendo que el velo de la sospecha se cierne sobre un partido donde juegan dos equipos del mismo dueño. Aunque digan ellos que no, que el fútbol es muy honesto, siempre hay que tener claro que lo más importante, el valor fundamental, la piedra angular del fútbol es la credibilidad. Y si no está basada en la incertidumbre de un resultado y de un tiempo finito, es decir, que se tiene que terminar en cierto tiempo y que nadie sabe cuál va a ser el resultado, eso es lo que hace que la gente vaya a la tribuna, porque la incertidumbre del resultado te hace concebir la esperanza de que tu equipo un día pueda ganar. Así que yo, de base te lo digo y tajantemente, soy uno de los peores enemigos de la multipropiedad, porque creo que sí se presta a malas interpretaciones. Una mala interpretación, te digo, simplemente en este juego jugaron 5 futbolistas que vienen del Santos. O sea, en el partido del Atlas jugaron 5 jugadores que estaban en torneos pasados con el Santos y que son parte de un draft interno que hacen estos equipos que son multipropiedad. Pero si el caso de Atlas y Santos nos llama la atención, no digo que por eso haya ganado el Atlas, eso es otro factor totalmente diferente. O sea, Navarro y Montes saben más bien por qué falló el León. Pero en este caso, porque el Atlas puede llegar hasta la final y puede llegar como tú quieras a la final. Mucha gente dice que con ayuda de los árbitros, yo creo que los árbitros son muy malos para todos, pero ya en los penaltis, ahí ya no, nadie le ayuda al Atlas. El León solito perdió el partido, o sea, el Atlas acertó lo que tenía que acertar y el León falló lo que no tenía que fallar. Pero fuera de eso, sí digo que hay casos mucho más graves que este. Por ejemplo, les voy a poner un caso. La multipropiedad de TV Azteca es peor, porque la multipropiedad de TV Azteca tiene Mazatlán 100%, el Puebla 83% de propiedad, tiene el 30% del Atlas y tiene el 30% del Santos. Estamos hablando de 4 equipos de un solo dueño. Entonces, eso sí es gravísimo para el fútbol, no solo mexicano, sino mundial, ¿no? Si Televisa, cuando tenía 3 equipos, que eran en una ocasión Atlante, Necaxa y América, en otra ocasión ya dejó de ser el Atlante, era Necaxa, América y San Luis. Cuando tenía 3 equipos y se empezó a crear esta controversia de la multipropiedad y que la FIFA lo dejó en sus estatutos como una prohibición expresa, no tácita, expresa, contemplada en sus estatutos, que no se permite la multipropiedad en la misma liga. Entonces, sí hay dueños de equipos que tienen, el Red Bull tiene equipos en Europa y vaya, pero no son en la misma liga. Entonces, cuando la misma liga tiene más de un equipo, un solo dueño, sí se presta siempre al velo de la sospecha y lo que Claro. no puede tener el fútbol es ese velo de sospecha encima, porque lo que sostiene la piedra angular, insisto, es la credibilidad del resultado incierto.
Y en esta coronación de Atlas hay sospechas o controversia por el tema del arbitraje, que según Héctor es malo en todos sentidos, pero Sí, específicamente en esos cuartos de final contra Monterrey, también en la semifinal contra Pumas e incluso en esa vuelta contra León de la final, hubo ayuditas de los árbitros. Entonces esto de la multipropiedad se presta a sospechas. Entonces entendemos que no es lo mejor para decretar legítimo un triunfo. Pero ¿cómo lo ves tú? Yo se lo quiero preguntar a Pilar, pero antes por Barak, y tengo mis razones. Corazón roto. Tengo mis razones de ir primero con Barak. Saludos, Pilar, saludos, Héctor, saludos, Caro. Es que, a ver, a final de cuentas se enfrentaron dos equipos hijos de la multipropiedad, además dos juguetes nuevos de sus dueños, ¿no? Pachuca, Grupo Pachuca, adquirió a León y, curiosamente, digo curiosamente entre comillas, el León empezó a ser el equipo más fuerte de Grupo Pachuca. Y con Santos, antes de hablar de los otros implicados, que por supuesto que son afectados, todos los que no son parte de estos grupos multipropietarios, pues a final de cuentas la afición del propio club, ¿no? que adquiera otro equipo es la principal damnificada. Ya dice Héctor Santos, es decir, ¿cómo le explicas a la afición de Santos que Irarrágorri no prefiere que el Atlas sea campeón? ¿Cómo le explicas a la afición de Pachuca que la familia Martínez no prefiere que León sea campeón y por eso arma equipos más fuertes año con año? Entonces, ya no solamente es un tema de lo dudoso que puede ser el arbitraje, porque al final se enfrentaron en esta final dos equipos producto de la multipropiedad. Es dudoso por la fuerza de poderes y por la implicación que uno cree puede tener, la injerencia que puede tener el grupo Orlegui sobre varios estatutos, ¿no? Incluidos el arbitraje, por encima del otro poder que más allá de la cancha es fuera de la cancha el grupo de los Martínez. Entonces, por todos lados, independientemente de que hablemos que sea una lucha legal en el terreno de juego, hay tantas marranadas fuera de él que es imposible pensar o ser tan inocente que lo que pasa en el rectángulo está afuera y es inmune a todo lo que hay afuera de la cancha, porque es un país corrupto, ¿no? En el que estamos y no podemos pensar que el fútbol no va a ser un reflejo de lo que es el país en general. Y aún en países menos corruptos como México, se evita para que no haya sospecha, ¿no? Entonces, ya no solamente es la sospecha, es el daño que le estás haciendo a todos los equipos que no son hijos de la multipropiedad, pero también a aquellos aficionados de equipos que ven cómo sus directivos, pues, tienen legítimamente la sospecha de pensar que los directivos prefieren que sea campeón el otro equipo, ¿no? Y no al que dirigieron antes, al que condujeron antes a títulos, como fue Pachuca, ¿no? Como fue en su momento Santos. Es una cuestión en la que todo el mundo está afectado, salvo, en este caso particular, los dos finalistas del fútbol mexicano, tanto Atlas como León. Claro, esos manejos en el escritorio. A ver, ¿tú crees que está manchado esta coronación del Atlas? Es decir, que a León, Pili, lo que favorecieron al Atlas descaradamente y al León lo terminaron perjudicando por esto de la multipropiedad y por la influencia de sus dueños. A ver, yo creo que sí, o sea, pero no porque yo tenga a lo mejor pruebas y decir es que son unos corruptos, hicieron y deshicieron, o sea, simplemente hay que ver que el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol es hermano del presidente del Atlas, y más allá de que en el papel haya habido una orden o un teléfono rojo en el que diga, hey, haz esto o decide esto al VAR o al árbitro, el saberlo, el tener ese conocimiento ya cambia tus decisiones o lo que vas a hacer en un partido. Por eso es que se prestan este tipo de relaciones familiares, este tipo de multipropiedades, a la sospecha, al conflicto de intereses, porque es así como se maneja. Yo no tengo pruebas en lo absoluto de decir, no, es que obviamente los Riestra hicieron que el arbitraje hiciera esto contra Monterrey, contra Pumas, contra León. No tengo pruebas de ello. Pero cuando tú tienes conocimiento de ciertas cosas o de ciertos pesos, porque al final grupos como Orlegui y el mismo grupo Pachuca son de los que más pesan en las asambleas de dueños por lo mismo, porque tienen injerencia en más de un equipo, pues esas cosas condicionan tu accionar. Y de por sí estamos pasando por un momento crítico en el arbitraje mundial, porque no solamente es en el fútbol mexicano, es en el mundial, y cuando ves que árbitros como
César Arturo Ramos, como el mismo Durán, como Marco Antonio Ortiz, que además son gafete FIFA. O sea, son 3 de los árbitros del fútbol mexicano que son gafete FIFA. Cometen errores como los que cometieron contra Monterrey, Pumas y León. A mí me cuesta creer que sus acciones no van, o sea, no creo que sean tan malos solo por ser tan malos. Yo creo que debe de haber algo que los condiciona a tomar esas decisiones. Sean Estamos de directas o acuerdo todos que el indirectas. error grave e inaceptable y cínico fue el de Pumas. Sí. O sea, No ese tanto es el de el las más finales. evidente. Por la roja de Ineno. Pero no es el único, Barak. O sea, No, porque pero en el ese único que sí penal realmente de podemos decir, Aguirre aquí con hay algo muy Reyes raro. no existió pregunto, jamás. O las mismas tomas de televisión, ¿no? O sea, ¿por qué me pasas que ahí va? Es que vamos a algo mucho más grande, ¿no? ¿Quién está llevando las imágenes del partido? Porque en Estados Unidos los podemos ver uno, en México los pueden ver otros, pero al final las imágenes salen de una fuente. ¿Y por qué en algunas sí tenemos múltiples repeticiones y acercamientos y en otras no? Son dudas que no podemos responder porque no estamos ahí, pero que por todo esto, pues se presta la especulación. Claro, porque es muy gris todo. Sin embargo, a ese hincha que nunca vio al Atlas coronarse, que estuvo 70 años esperando por este día, ese título es legítimo y no se lo puedes quitar, porque pese a que ese gol en la vuelta fue imposible, probable, fuera de lugar, el VAR lo revisa, lo da como gol válido y se van a unos penales que termina ganando Atlas porque, bueno, emergió como protagonista Camilo Vargas, deteniendo los penales tanto de Navarro como Montes. Entonces, ¿cómo le vas a quitar a la hincha la posibilidad de decir que este título se lo ganó, no solo por lo que hizo en esta final, en esta vuelta, sino por lo que hizo en todo el torneo, siendo segundo de la general? Héctor, ¿cómo se explica esto? Sí, mira, el fútbol mexicano siempre ha sido, históricamente, y Barak me va a dar la razón, un caldo de cultivo para la sospecha. Siempre ha sido. En el fútbol mexicano, desde tiempos inmemoriales, es siempre un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque hay acciones que no corresponden a un sentido lógico ni de la justicia arbitral ni de la justicia deportiva, ¿no? Por ejemplo, el torneo pasado el América pierde un partido en la mesa contra el Atlas que había ganado en la cancha y el América acepta de inmediato que se equivocó. O sea, ¿cuándo has visto tú que el América acepte que se equivoque en algo y que no pelee los puntos? O sea, como a los segundos ya estaba, es más, ya estaba escrito desde antes del castigo, ya estaba escrito ya lo que iban a decir. Ok, pero te pregunto, Héctor, ¿esto de la multipropiedad es un mal necesario? Porque parece que no se va a poder erradicar porque esa es la excusa que dan allí. Para mí no. Esa es una excusa de un club de Toby pequeño en el que solo unos cuantos dueños manejan todo el fútbol mexicano y ellos están de acuerdo en que así sea, pero no es que sea correcto. La misma FIFA lo prohíbe. Los mismos estatutos de la federación, copiando de la FIFA, casi textual, el párrafo donde impide la multipropiedad. ¿Por qué dice eso? Porque se presta a una sospecha en el resultado. Entonces, y si la FIFA lo prohíbe, ¿por qué nunca han sancionado a la Federación del Fútbol Mexicano o a los dueños? Porque en ese caso la FIFA dice claramente que actúa a petición de parte. Entonces, en tanto tú no te quejes de que, oye, jugamos este partido y yo como tercero perjudicado, creo que estos dos se pusieron de acuerdo para empatar. Entonces, si yo no llevo y elevo mi protesta ante la FIFA, ese resultado va a pasar como un empate normal. Entonces, claro, y nadie se queja en México. Nadie se queja. Entonces, acto de caballeros, nadie se queja. El pacto de caballeros, acordémonos que acaban de multarlos a todos ahorita, Le pusieron una multa a la federación y a varias personas, a personas como Cantú con 13 millones de pesos y a Decio de María con 2 millones y a Justino Pompiar, y nombres que eran muy conocidos y que ya sabíamos que ellos eran cómplices de la multipropiedad, que eran los ejecutores de la multipropiedad y que ellos eran los que protegían a los dueños y le daban validez a la multipropiedad. Ahora, yo comento esto, que también creo que el punto central. Si la comisión de árbitros es parte de la multipropiedad, es gravísimo. Ahí está gravísimo ya. Porque que sean de un equipo y de 2 equipos es malo. De 3 equipos, mucho peor. De 4, como hay ahorita un caso, pero infinitamente peor. Pero si ya, mira, por organigrama, lo que decía Pili hace rato, Pepe Riestra es el presidente del Atlas, pero no es el dueño del Atlas, es simplemente un operador de Alejandro Iraragorri. Pero Pepe Riestra es un ejecutor que lo hace muy bien su trabajo, pero no deja de ser un problema el que su hermano sea el secretario general de la federación y que a la vez del organigrama de la Secretaría de la Federación
vayan hacia abajo todas las comisiones de la federación. La de arbitraje, la de apelaciones, la disciplinaria, todas las comisiones, entre ellas la de los árbitros. Entonces, ahí sí es donde dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, estas son cosas malas que parecen buenas, porque ellos creen que no pasa nada. Incluso John de Luisa dice, cuando hay un asunto que compete al Grupo Orlegui, en donde está el hermano de Íñigo Riestra, pues no lo dejamos que intervenga, no lo dejemos que opine. No, es que en el organigrama tiene que opinar, tiene que decidir cosas. Esa es la función del secretario general. Este tema está delicado, ¿verdad? Es mucha controversia, así que necesitamos una hora entera de show y no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, estamos todos de acuerdo en que no debería existir la multipropiedad, pero en cómo le quitas este título a Atlas. Sí. Hay 15 personajes que no están de acuerdo y eso son suficientes. Es cierto. De nosotros 4, decía Caro. Exacto, ahí, que Barak siempre. Cuando menos nosotros, sí. Cuando menos nosotros 4 no estamos de acuerdo. Pensé que Barak iba a decir, no todos. No, ahí sí no soy contento.